Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Luis Alonso Rodríguez. Este video no tiene ningún fin de entretenimiento, al contrario, es un video estrictamente educativo e informativo. El día de hoy vamos a estar realizando un video ensayo pedagógico, al igual que analizaremos algunos fragmentos de la película Agora. Esta película es dirigida y producida por el director Alejandro Amenábar, de origen español, y es estrenada en octubre de 2009. Para entender la trama de esta película es importante conocer el contexto histórico de lo que se estaba viviendo anteriormente a la película. Primero que nada hay que ubicarnos a finales del siglo IV, cuando el Imperio Romano está en decadencia o está en declive. Cabe recalcar que este imperio estuvo conquistando parte de Europa oriental y parte de Europa occidental. En este caso nos vamos a concentrar en el continente africano, principalmente en el país de Egipto. Una vez de ubicarnos en Egipto, nos vamos a concentrar principalmente en la ciudad y su capital, llamada Alejandría. Esta ciudad fue fundada en honor a Alejandro Magno, quien fue el emperador y jefe máximo de ese imperio. Es importante que recordemos esta ciudad, ya que más adelante se va a concentrar la trama principal y el clímax que detona la bomba en esta película. Una vez teniendo claro el contexto histórico en el que se sitúa la película, ahora les voy a hablar del principal problema que planteo de la película. Bien, la película muestra que el conocimiento no vale por sí mismo, vale según por quien lo enseña y el poder que lo respalda. Hipatia es esta joven de aquí en medio, es una joven filósofa, matemática y astrónoma que enseñaba ciencia en la ciudad de Alejandría, principalmente en la biblioteca. Pero todo cambia cuando el poder religioso le dice que su ciencia es derivada de la herejía. Entonces vemos ese cambio de maestra a una sentencia de muerte. Es sentenciada a muerte por practicar supuestamente herejía cuando solamente amaba la ciencia. Ahora, como tesis central en este videoensayo pedagógico, Agora demuestra que siempre va a haber un adoctrinamiento ideológico por medio de las clases sociales. ¿A qué me refiero con eso? Siempre va a haber una disputa por alguien que es superior a una persona que es inferior. Entonces, ¿qué va a traer eso consigo? Pues va a traer problemas. En este caso puse dos imágenes que creo que se me hacen muy acertadas para demostrar esta tesis. La primera son Hipatia y sus alumnos. Cabe mencionar que en aquel tiempo la educación en la Alejandría era sumamente conservada para la élite. Podemos imaginar que a lo mejor estos alumnos eran hijos de altos mandos, sacerdotes, gobernadores, emperadores, etcétera, ¿no? Personas que podían costear este tipo de educación. Ahora bien, en la imagen de abajo vemos a personas diferentes, tanto por sus rasgos físicos, tanto por su vestimenta, traen armas, vemos que traen armas, entonces siempre va a haber una disputa por esa ideología, ¿no? En las clases sociales, si tú eres rico o si tú eres pobre. Ahora, en la ideología vemos también una disputa entre peleas de religiones. Cabe mencionar, y sumamente muy importante como dato curioso, Alejandría fue una ciudad muy pluralista. ¿A qué me refiero con eso? Albergó muchas ideologías, muchas religiones. Habían tanto cristianos como judíos, como paganos y como politeístas. Había de todo, era sumamente mezclado. ¿Qué trae consigo eso? Pues trae muchas consecuencias. A lo mejor trae la superioridad de alguna religión, la superioridad de alguna clase social, que siempre se va a ver reflejado en la sociedad. Ahora, demostrándolo hoy en día en las escuelas de San Luis Potosí, no vamos a comparar una escuela que a lo mejor es un colegio del Potosí, a una escuela secundaria técnica, número 68. Siempre va a haber esa diferencia muy marcada. Entonces, creo que ese adoctrinamiento ideológico mediante las clases sociales afecta mucho a los estudiantes. Siguiendo con esta idea del adoctrinamiento ideológico, creo que viene del hogar. Principalmente antes de que nacemos ya se nos asigna un sexo, un nombre, un género, y vamos creciendo, ¿no? Hasta llegar a la edad adulta, donde siempre tenemos esos estereotipos muy marcados, ese adoctrinamiento. Si eres mujer, no puedes jugar con cosas de niños. Si eres hombre, no puedes jugar con cosas de niños. Siempre hay esos estereotipos que limitan a las personas, y en este caso se ve reflejado en la película de Agora.
Ahora bien, llegamos a la sección de los fragmentos de Agora que han marcado un antes y un después. Sin duda, uno de los fragmentos o escenas que más me dolió de esta película fue la destrucción de la biblioteca de Alejandría. Actualmente no hay ningún estudio científico que corrobore que de verdad existió esta biblioteca, ya que no hay prueba alguna. Respondiendo a las preguntas, creo que esta biblioteca representaba todo el conocimiento, el poder y la enseñanza que tenía la ideología pagana en aquel tiempo. Entonces, al ser eliminada, se borró toda la grandeza de esa ideología. Respondiendo a la segunda pregunta, creo que una mente clara, una mente brillante o un conocimiento genera un poder excepcional. Y a su vez ese poder genera un miedo para las clases sociales o para las ideologías que compiten entre ellas mismas. Y ese miedo por desaparecer va a generar poder. Entonces, ¿qué implica para la enseñanza? Creo que hoy en día ya no se valoran las bibliotecas como antes, anteriormente las amaban. Respecto a la película, me estoy basando en la película. Entonces creo que el mundo ha tomado un cambio tan radical que ha dejado de lado lo tradicional, lo escrito, la lectura. Entonces creo que es un llamado, ¿no?, para regresar a esas cosas que de verdad nos disfrutábamos aprender. Entonces, pero también puede significar un cambio de una ideología a otra. Vemos que del Imperio Otomano cae el paganismo y sube el cristianismo, entonces también puede generar un cambio. Eh, Cambia, depende a la perspectiva de cada persona y cómo lo tome. Otra de las escenas o fragmentos de la película de Ágora que más me llamó la atención fue la rivalidad entre ideologías. Cabe recalcar que a principios del siglo IV el Imperio Romano había dado permiso de que convivieran todas las ideologías en Alejandría y pues se reunieron la mayoría. El conocimiento era muy diverso, muy rico y muy nutritivo, ya que ambas tenían un compartimiento mutuo al principio. Ya después empiezan a agarrar un poco de rencor entre ellos mismos. ¿Qué relación hay con el poder? Anteriormente la primera ideología que se tenía por existencia de Dios era el paganismo, que poco después avanzó al cristianismo y avanzaron otras ideologías. Entonces creo que la primera ideología en tomar más poder fue el paganismo antes del cristianismo. ¿Qué implica para la enseñanza? Creo que esto implica de que ninguna ideología es superior a otra, sin importar lo que pase. Respondiendo a la sección número 4 voy a dar respuesta a las siguientes preguntas. ¿Por qué usarías esta película en secundaria? Es una película con un contexto y un mensaje histórico sumamente importante, que es lo que busca hoy en día un maestro o un docente en historia. Buscar una película que de verdad pasó y no solamente sea ciencia ficción, dejar a un lado ese tipo de películas. Pero no tengo nada de malo con ellas. Entonces, ¿por qué las usarías? Creo que para ver un cambio y un después, qué ha permanecido, qué ha cambiado, siguen las mismas ideologías, las mismas clases sociales o se han disuelto. Entonces, para que comprendan y lleguen a sus propias conclusiones. Llegar a sus propias conclusiones, con esa doy respuesta a la segunda pregunta. Para la tercera, ¿qué podría malinterpretarse? Es una pregunta muy importante. Creo que si no se menciona que es una película, qué pasó, qué es verdadero, esto no pasó, esto sí pasó, e ir mencionando el contexto histórico. Antes de esto pasó esto, después de esto pasó lo siguiente, este personaje murió en tal fecha, la película tiene a lo mejor mucha sátira, y ver con ellos cómo construyen y cómo ven esa perspectiva de la película. Entonces creo que sí se pueden malinterpretar demasiadas cosas, como como que el alumno pueda malinterpretar que una ideología es superior a otra, o que se incline meramente a una película sin leer verdaderamente lo que de verdad pasó, creer solamente en dogmas, ¿no? Entonces el que se fundamente en dogmas está condenado a que tenga un líder, entonces no pueda pensar por sí mismo. ¿Cómo lo mediarías tú? Pues hablar con ellos, decir esta película tiene un contexto, pero también tiene mucha sátira, hablar con ellos la perspectiva, el contexto histórico, y pues recalcar claramente los objetivos
y el propósito que quiero que tengan los alumnos, buscar un progreso y que dejen esa perfección a un lado. Hemos llegado al final de este video, chicos. Maestra, hice lo que pude, era mi primera vez editando, pero creo que sí me fue bien. Y mi postura, no se fundamenten en dogma, chicos, porque el que se fundamenta en dogmas está condenado a repetir su propia historia y a buscar una aprobación de alguien. Entonces lleguen a sus propias conclusiones, lleguen a sus propias referencias y traten de dar lo mejor de cada uno. Principalmente eso es lo que busca la película, no caer en dogmas. Y hablando sobre la película, maestra, es una película muy interesante, cumple con su objetivo y tiene un desenlace muy profundo, una de las mejores actividades que he tenido. Y pues muchas gracias, maestra, nos vemos el lunes.